saludo muy especial para los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodo, un espacio para que hablemos de esos temas de salud, bienestar y jurídicos que tanto nos inquietan como ciudadanos. Hoy estaremos hablando de la diferencia entre la optometría y la oftalmología. Bienvenidos. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si es necesario ir donde el optómetra o donde el oftalmólogo? Para eso hemos invitado a nuestra doctora Nidia Fuentes para que nos cuente cuáles son precisamente esas funciones del optómetra. Bienvenida a Alodo. Gracias, muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿de qué se encarga la optometría? Bueno, la optometría es realmente un estudio matemático y físico donde lo que ayuda es manejo de toda la parte visual por medio de ayudas ópticas. Entonces, no solamente la optometría se maneja el que receta las gafas, porque normalmente lo manejan así, sino la optometría tiene varios factores de ayudas ópticas, no solamente en lentes de gafas, sino también lentes de contacto. Manejamos también la parte de ayudas a nivel muscular, ¿sí? Donde por medio de tratamientos dentro de un consultorio y por medio de tratamientos en casa, ayudamos que los ojos se alineen muscularmente. Y hay un área de la optometría muy bonita que es el área de baja visión, donde ya le hicimos absolutamente todo el proceso al paciente, pasó por optometría, por oftalmología, realizó su cirugía, realizamos diferentes tipos de medicamentos y nada que el paciente mejora. Hay un área de la optometría donde se llama baja visión que ayuda a ese paciente por medio de telescopios, por medio de microscopios, espejos, lentes especiales para que el paciente pueda ver mejor. ¿Cómo sabe un paciente precisamente si debe consultar donde el optómetra o donde el oftalmólogo? Bueno, realmente siempre todos los pacientes deben pasar primero por la optometría y luego por la oftalmología. Inicialmente se debe revisar cómo está esa calidad visual del paciente. Luego, si el optómetra encuentra algunas deficiencias visuales, pasa al oftalmólogo para poder realizar ya, pues digamos que la diferencia entre oftalmología es que llega al paciente a un médico general que se especializa en la parte ocular, ¿sí? Y él maneja toda la parte ocular en un sistema integral del cuerpo, donde estudia ya el sistema como si de pronto tiene alteraciones en diabetes, hipertensión, tiroides o otro tipo de enfermedades. El paciente pues va a llegar de pronto a una cirugía para poder generar, digamos que un diagnóstico más acertado. La idea es que siempre un oftalmólogo debe estar unido con un muy buen optómetra para poder dar un diagnóstico final acertado. Bueno, vamos a acercar un poco a la pantalla para que vamos leyendo estos enunciados que tenemos acá y vamos dialogando las diferencias. ¿Cuáles son las funciones de un optómetra? Pueden ser detección de una pérdida visual, es primer filtro antes de la exploración oftalmológica, desarrollar estudios de la visión, determinar trastornos visuales refractivos y proponer su corrección, brindar terapia visual y reeducación. Así es, tal cual. Tenemos también el manejo de instrumentos ópticos, realización de pruebas diagnósticas mediante equipos de obtención de imágenes, prescripción y adaptación de lentes de contacto y o gafas. Ok, sí. Tenemos la siguiente. Bueno, decimos que la función principal del optómetra es la de prevenir, detectar y solucionar problemas visuales, algo con lo que usted también venía comentándonos ahora. Tal cual. Son como las funciones principales. ¿Podemos hablar que son parecidas estas profesiones o requieren también como estudios específicos en cada una de las áreas? Como te decía anteriormente, el optómetra es un especialista que, digamos, estuvo 5 años en una universidad estudiando toda la que es la parte de cómo ayudar para poder ver, ¿cierto? El oftalmólogo es el médico general, donde él se especializa en la parte ocular, pero ya integrando toda la parte a nivel del sistema del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, como la unión de estos dos profesionales es ayudar a generar esa buena visión, esa buena calidad visual por medio del mejor tratamiento que entre los dos puedan encajar. Tenemos acá en pantalla nuevamente unas funciones que tienen que ver con las funciones de la oftalmología y nos podemos ver dando cuenta cuáles son como esas competencias de uno y de otro. La consulta exploratoria, que incluye desde medir la agudeza visual hasta procedimientos más complejos. Diagnóstico de enfermedades oculares, tratamiento médico y quirúrgico de patologías oculares, aplicación de láser y o cirugía.
implantación de lentes intraoculares, realización de pruebas diagnósticas oftalmológicas, prescripción de fármacos, prevención de problemas visuales, labor educativa o informativa. Y tenemos también una pequeña definición: un oftalmólogo es un médico especialista en salud ocular que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las patologías relacionadas con los ojos y la visión, la vía óptica y los anexos. ¿Un optómetra puede realizar cirugías? No. No, un optómetra solamente llega hasta la parte de ayudar con una ayuda óptica, como su palabra lo dice: gafas, lentes de contacto, tratamiento muscular, tratamientos por baja visión, pero no podemos llegar a cirugía. Podemos apoyar en el proceso de la cirugía, donde podemos dar un diagnóstico final, pero realmente el cirujano es nuestro médico oftalmólogo. Bueno, ¿cuáles son esos casos más frecuentes para estos televidentes que ahora nos están viendo en pantalla? Los casos más frecuentes que acuden a sus citas. Bueno, la mayoría son pacientes mayores de 40 años más o menos, que tienen deficiencia de no poder ver muy bien de cerca, ¿sí? Es la mayoría de pacientes que empiezan a tener ese episodio de no poder leer la letra más pequeña, ¿sí? Y acuden también ahora con todo lo que son los dispositivos tecnológicos que nos generó la pandemia, el tema del computador, de la fatiga visual en el computador, el cansancio, la molestia de la luz como tal, son los más frecuentes que hemos estado teniendo. Bueno, hablemos un poco de cuáles son esas recomendaciones para hablar de una salud adecuada de la visión. Lo ideal, lo que yo le comento a mis pacientes cuando estamos frente al computador, por ejemplo, es hacer como, yo le hablo de higiene visual, es tener 20 minutos que estés pegado a la pantalla, 20 segundos vas a enfocar una imagen también puntual en visión lejana para evitar fatigas visuales por el estar en el exceso en el computador, por la tensión muscular que se presenta. Muchos televidentes se preguntan qué tan nocivo puede ser para los pacientes o pues para las personas. A veces acostumbramos a estar mucho tiempo en los computadores, en un televisor, dormir viendo televisión. ¿Qué tan importante o qué tan nocivo puede ser esto para nuestros ojos? Bueno, hay una parte que se habla de la radiación de luz azul que emiten este tipo de pantallas, no solamente el computador, sino ahora el celular también, la televisión, luces artificiales. Entonces, lo ideal es no excedernos, hacer lo necesario y hacer como esas pausas que te comentaba. Adicional, existen filtros que se le pueden adicionar a los lentes donde hacemos un efecto de que la porción que nos iba para el ojo de esa luz azul no incida en el ojo, sino que se refracte, se vaya hacia afuera. A veces somos un poco descuidados con estas gafas o los lentes de contacto. ¿Cada cuánto nosotros tenemos que revisar estas gafas o cómo tenemos esta visión? Bueno, lo ideal es que cada año debemos hacernos la valoración de optometría. No quiere decir que tú cada año que vas a una cita de optometría vas a ir a cambiar tus gafas, ¿sí? Sino la idea es que cada año te hagas tu valoración dependiendo de cuando lo que revisemos vamos llevando pues los controles. Bueno, la invito a ver la pregunta de uno de nuestros televidentes. Nosotros tenemos abierto estos espacios en alodoc@telemedellin.tv. Lo invito para que lo vea. Ok, dale. Doctor, mi sobrino de 6 años, ¿cada cuánto lo puedo llevar al optómetra? ¿Cuál fue la pregunta? Tiene una sobrina de 6 años y nos pregunta si puede llevarla ya donde el optómetra y cada cuánto debe llevarla. 6 años. 6 años. Sí, claro que sí, puede ir a consultar a un optómetra, está totalmente capacitado. Desde pacientes desde 1 año de edad podemos atender, donde estamos revisando, sería un examen muy objetivo lo que nosotros hacemos a estos pacientes bebés, pero pacientes de 6 años ya son niños que nos pueden reportar cómo están viendo y podemos hacer una medición perfecta refractiva. ¿Cada cuánto deben estos pequeños visitar el optómetra? Y no solo los pequeños, también los adultos. ¿Cada cuánto debemos visitarla? Como te decía, cada año siempre hacernos el examen visual, así seas paciente que no tengas absolutamente nada, que estés en perfectas condiciones, es importante estar valorando porque de ahí parte que realizamos la remisión a oftalmología. Bueno, ¿cuáles son como estas recomendaciones que nos pueden dar para aquellas personas que a veces se pasan el filtro de pasar donde un optómetra, van directamente donde el oftalmólogo? ¿Por qué es tan importante visitarlo usted como especialista? Bueno,
Si nos pasamos a oftalmología, como te decía, lo ideal es que el oftalmólogo tenga un muy buen profesional de optómetra para poder que se defina una formulación real. La optometría también tiene una parte que es la ayuda en prismas, cuando los ojos se desvían, entonces el oftalmólogo puede llegar a cierta parte no es necesario de pronto realizar una cirugía, entonces tiene que remitir a optometría para poder ayudar a ese paciente. Entonces, lo ideal como ley siempre debe ser primero optometría y luego oftalmología. Bueno, podemos concluir entonces que el uno se necesita al otro. Totalmente. Tanto el oftalmólogo como el optómetra deben tener como ese trabajo en equipo, esa sinergia. Así es, así es. Yo de pronto como experiencia te puedo contar, hemos tenido pacientes donde como optómetra llego a un punto, refractivamente le doy como la solución al paciente y luego pasa al consultorio de oftalmología y encuentro una cantidad de cosas que se presentan como problemas. Tuvimos un caso de una paciente, no sé si te la puedo comentar, es una paciente de 14 años, era una paciente que en consultorio de optometría lo vimos perfecto, la vimos todo, salió muy bien, pero cuando pasa a oftalmología, que pasa un examen especializado, se toman unas fotografías de la parte interior del ojo, encontramos que es una paciente de 14 años obesa, una paciente donde su calidad visual no era un problema más ocular, sino era el tema de la obesidad. Entonces no solamente estamos revisando como el ojo como tal, sino entre los dos estamos llegando a un diagnóstico muy especial con el paciente. Doctora Nidia Fuentes, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Alodoc. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Claro que sí, aquí estaré. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ustedes los invito a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con esa sección tan esperada con el doctor Hernando Eli Grisales. Ya regresamos. Estás viendo Alodoc. Y regresamos en Alodoc, esta vez para hablar de estos temas jurídicos que tanto los inquietan a ustedes los televidentes. Por eso saludamos al doctor Hernando Eli. Bienvenido a Alodoc. Buenas tardes, amables televidentes, compartiendo nuevamente con ustedes el conocimiento jurídico. En fecha reciente, la directora aquí de la parte médica invitó a una persona, una psiquiatra, que nos habló del suicidio y nos habló de las patologías, esas causas psicológicas, como usted lo quiera llamar. El tema de hoy es el suicidio cuando es inducido, ¿constituye delito? Ya lo vamos a ver. Doctor Hernando, bueno, iniciemos este tema. ¿Cómo se comete este delito? A ver, el Código Penal colombiano establece la inducción al suicidio como un delito autónomo. Esto significa que cualquier persona con un medio eficaz puede inducir a otro a que se produzca el suicidio o le ayuda a ejecutar el suicidio. Son dos cosas totalmente diferentes. Inducir no es otra cosa que sembrar en el otro la idea para que termine con su vida. Pero no es la simple invitación que a veces en un momento de rabia se hace, que el padre frente al hijo, el cónyuge con la cónyuge, que bueno, mátese y a usted sabrá qué hace. No, se necesita un medio eficaz. Y entiéndase por medio eficaz aquel que afecte la voluntad del otro, se anide en su mente esa idea suicida y termine materializándola. Ahora, también se puede participar de ese suicidio cuando usted presta una ayuda eficaz. ¿Quién lo puede cometer, doctor? Cualquier persona. No necesariamente tiene que ser aquel que tenga el vínculo de la familiaridad, la consanguinidad. No, cualquier persona. El empleador frente a su trabajador, el novio frente a la novia, el esposo frente a la esposa, el padre frente al hijo. Cualquier persona puede cometer el delito de inducción al suicidio. ¿Pero qué exige la ley? Que en esa persona que está induciendo al otro a que se suicide, en su mente haga creación de ese propósito. Yo le voy a llevar a esa idea que termine con su vida. Y empieza a crearle esa idea en su mente, a cimentársela, a robustecérsela. Y puede ocurrir que con la cantaleta diaria, mátese, mátese, yo no sé cuándo se va a matar, termine esa persona que recibe esa manifestación de odio, de desprecio, usted no me importa, y termine suicidándose. Ahora, ya es cuestión de pruebas. Si quien se mata deja por lo menos la nota, me maté porque mi
puntos suspensivos, es decir, mi esposa, mi esposo, mi padre, mi hijo, fue el que siempre me dijo que me matara y terminé matándome, eso lo puede comprometer penalmente. De ahí entonces que esa cantaleta, déjeme decirlo así en términos entendibles, entre las personas que tienen esa afinidad, esa proximidad, puede producir efectos nefastos frente a una persona que tenga los problemas psicológicos que ya nos había tratado aquí la psiquiatra como instrumentos detonantes de la idea de suicidio que termina materializándose. Doctor Hernando, entonces, según le estoy entendiendo, la cantaleta entre parejas puede llegar a ser considerado. Entonces, cuando hablamos en el colegio de este llamado bullying, entre amiguitos, entre compañeros, también puede llegar a... Claro, ya en Bogotá ocurrió en fecha reciente donde una profesora y la coordinadora de disciplina y la directora de un establecimiento educativo, haciéndole el famoso bullying a un estudiante por su condición de manejo de su sexualidad, este estudiante terminó suicidándose. Fueron judicializados, desconozco si fueron condenados o no, pero por lo menos la Fiscalía encontró los méritos suficientes para hacerle imputación del delito de inducción al suicidio a estas 3 personas que hacen parte de una institución educativa en Bogotá. Bueno, y en el caso de que una persona esté gravemente enferma y se le motive al suicidio, ¿eso también es considerado como un delito? Usted toca un tema bastante interesante y de actualidad. En fecha reciente, la Corte Constitucional le dio el aval, la autorización, el visto bueno a la eutanasia. Y la eutanasia es terminar con la propia vida de manera voluntaria. Pero eso de enfermedad grave no es a los ojos de cualquier mortal, porque nosotros arbitrariamente podríamos considerar que un dolor de cabeza es una enfermedad grave, o un dolor de muela, un dolor de oído. No, la enfermedad grave debe tener preexistencia certificada por el autorizado, que no es otro que el científico, dependiendo la naturaleza de la enfermedad, porque hay enfermedades físicas y hay enfermedades psíquicas, como se habló con nuestra invitada en otro programa de los problemas psiquiátricos que pueden inducir a que se produzca el suicidio. Doctor, una pregunta que me surge acá y es que es una línea muy delgada entre incitar, por ejemplo, las personas que, bueno, son enfermos terminales, tienen graves problemas, no quieren vivir. Hay una gran diferencia, una línea muy delgada entre incitar a ese suicidio y que sea también como su derecho a morir dignamente. El tema es complejo. ¿Por qué complejo? Primero, eso de enfermedad o padecimiento grave, el único que lo puede certificar es el científico. Esto no es ni de oído ni a ojo, de manera empírica, arbitraria, porque es que yo creo que mi mamá está sufriendo mucho y entonces la voy a inducir a que se mate. No, debe tener por lo menos antecedentes si a futuro. Una vez usted induce a esa persona que se mate, usted es judicializado, por lo menos la sanción ya no va a ser tan grave, sino que va a ser disminuida. Ejemplo, quien induce al otro porque tiene una enfermedad grave, insuperable, incurable, parte de 16 meses. Mientras que cuando es la inducción eficaz, sin existir enfermedad, la pena parte de 32 meses. De todas maneras son penas ínfimas, mínimas, pero les queda el antecedente judicial. ¿Qué pasa cuando una persona descubre que está siendo víctima de esto, que su familiar, su amigo, su compañero lo está incitando al suicidio? ¿Qué debe hacer? ¿Dónde acudir? Es que esto es circunstancial. Una cosa es que a mí me digan todos los días, mi inmediato consanguíneo, familiar, allegado, mátese, 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 y tomémoslo como una cantaleta. Y otra cosa es que tenga un medio idóneo, eficaz para crear en mí esa voluntad de querer matarme y terminar matándome. No es simplemente, insisto en eso, la cantaleta, el decir mátese, mátese, no, tiene que ser un medio eficaz. Ejemplo de un medio eficaz sería hacerle entender que no tiene futuro, usted no lo quiere nadie, usted no es nadie, usted no vale nada. Eso termina afectando la psiquis, que por eso nuestra psiquiatra nos hizo saber de manera muy oportuna, muy acertada, de esos detonantes en la psiquiatría que pueden llevar al suicidio. No es cualquier cantaleta, no es cualquier invitación. Ahora, pero eso de ayudar eficazmente, vamos a suponer que aquí cualquiera de nuestros camarógrafos le da por extender un lazo allí en cualquiera de estas vigas con el propósito de matarse y se monta una silla, pero no es capaz de quitarse la silla. Yo voy y le empujo la silla. Podría considerarse un homicidio si él no me pide que le tumbe excúsame el ordinario la expresión, que le tumbe la silla, pero si él me pide, venga, ayúdeme, quíteme la silla para yo colgarme, yo ya estoy ayudándole de manera eficaz a que se produzca el suicidio. Pero si él se para en la silla, se pone la cuerda al cuello y no me pide ayuda y yo a mutuo propio voy y le tumbo la silla,
para mí, salvo un mejor concepto, es un homicidio. Pero entonces para esto se necesitan muchas pruebas. ¿Qué Claro. es necesario para poder nosotros como hacer valer esa... Por fortuna, nuestro país tiene unos muy buenos fiscales y unos muy buenos jueces, pero a ellos se les acompaña una muy buena policía judicial. De ahí que cuando en su entorno familiar se produzca lo que para muchos es un suicidio, usted por lo menos le haga conocer a la policía judicial y al fiscal los hechos anteriores, esos hechos previos que arrojaron ese resultado. Si la persona realmente se suspendió, ese es el término técnico, se suspendió de una viga mediante una cuerda, o se tomó el veneno, o se cortó las venas. Porque conocí un caso donde se pretendió crear un suicidio con una persona que recibió 7 puñaladas por la espalda. Pues, y nadie se suicida propinándose 7 puñaladas por la espalda. Y todo el mundo en la casa alegaba que era un suicidio. Se probó que había sido un homicidio con fines de herencia. Doctor Hernando, ¿qué tal si aprovechamos para responder esas preguntas que nos llegan al correo de alodoc@telemedellin.tv? Claro, para eso estamos. Bueno, Amparo Jiménez nos escribe, ¿basta con pedirle a la persona que se suicide para cometer el delito o qué más se necesita? Es circunstancial. Eso de mátese depende de la persona que recibe la invitación. Y lo voy a decir con sumo respeto, hay personas muy débiles de espíritu que ante cualquier petición de otro terminan haciendo lo que les piden. Otros de un carácter más definido y que tienen más valor por su propia vida, pues no van a aceptar esa simple invitación. Depende del poder de dominio sobre la voluntad de quien recibe la invitación a, entre comillas, mátese. Eso todo es circunstancial y es sujeto o medio de prueba. Bueno, doctor, ¿qué tal si vamos cerrando y vamos con unas pequeñas conclusiones o reflexiones con respecto a este tema? Haciendo uso de la vida práctica, la cantaleta a veces se vuelve necesidad o se vuelve costumbre y todo el mundo se habitúa a eso como hecho repetitivo, pero hay que tener mucho cuidado con eso de invitar al otro a que mátese como única solución a sus problemas, mátese porque usted está sufriendo mucho. Mire, las depresiones, un mal de amor, un dolor de alma, el consejo de mucha gente es, pues hermano, mátese, porque lo deja uno el amor que lo ha acompañado por muchos años. Ya depende de lo que uno tenga aquí en la cabeza. Si esa invitación, con esa motivación, produce el efecto, se puede judicializar a esa persona, porque quien recibió está en situación de vulnerabilidad psicológica. Mucho cuidado entonces con eso de mátese. Esa no es la solución a los problemas. Bueno, doctor Hernando, ¿qué tal una invitación para nuestros televidentes para que nos acompañen de lunes a viernes? Claro que sí, ya estamos aquí todos los días, de lunes a viernes, compartiendo con ustedes el conocimiento jurídico, pero ese conocimiento yo no lo puedo transmitir así, necesito que todos ustedes nos inviten, mejor, nos hagan conocer sus inquietudes, háganos la pregunta en su lenguaje, y aquí le damos el acomodo jurídico y vamos a tratar de satisfacerlos a todos, uno a uno, porque ya tenemos muchísimas preguntas. Esto es de tiempo. Y esas preguntas son precisamente el insumo para nosotros construir este programa. Claro, por eso se llama Alodoc, desde lo médico y desde lo jurídico. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias por conectarse con nosotros en Alodoc. Los invitamos de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Hasta pronto.